La convención demócrata acababa de llegar a un final conmovedor en Chicago, pero no todos los ojos estaban puestos en los rostros jubilosos de los líderes demócratas. En cambio, se centraron en la fuerza inflexible que es Donald Trump, asumiendo un comportamiento tenaz en su campaña electoral. Nuestra escena de hoy se desarrolló en Arizona, un estado decisivo para las próximas elecciones del 5 de noviembre. Ubicado en este estado políticamente estratégico, el expresidente se mantuvo firme, con la determinación inquebrantable que se había convertido en su marca cultural. Pero había un aire de confianza notable, impulsado, tal vez, por la ausencia de un tal Joe Biden, quien, en un giro sorprendente, había decidido abandonar la contienda política. El camino del discurso político había sido alterado. Esta salida allanó el camino para que Trump aprovechara la oportunidad y realizara su segunda visita a este estado, después de la decisión del titular. El primer discurso después del monumental cambio describió la determinación inquebrantable de Trump de resucitar una de sus principales misiones políticas, frenar la inmigración ilegal. El punto central de su discurso fue el reinicio de la construcción del muro a lo largo de la frontera con México. Al expresar la solidez de sus intenciones, Trump involucró a la audiencia en un discurso que ofreció una ventana a sus objetivos políticos. Destacó la postura decidida que adoptó sobre la cuestión de la inmigración ilegal durante su mandato como presidente, y aseguró a sus ávidos seguidores que se mantendrán firmes en su compromiso de implementar medidas enérgicas contra ella. Para el expresidente, la inmigración ilegal no fue solo una cuestión de política sino un grito de guerra que utilizó eficazmente durante su campaña electoral. Su incesante enfoque en la construcción de un formidable muro que cruce la frontera entre Estados Unidos y México se convirtió en un aspecto definitorio de su primer mandato. Y hoy, en el corazón de Arizona, manifestó que estaba dispuesto a reanudar esta trascendental empresa. Mientras Trump recordaba la importancia de este ambicioso muro, era evidente que la construcción de esta barrera física ya no se trataba de ladrillos y morteros sino de un símbolo metafórico de la implementación de políticas. La dedicación para llevar adelante la finalización de una estructura que prometió a sus seguidores fue, y sigue siendo una característica central de su campaña. La reanudación de la construcción del muro fue subrayada como una de las piedras angulares de sus futuros marcos políticos. Fue una afirmación del compromiso de Trump de asegurar las fronteras del país, y su dedicación declarada para mantener a raya a los inmigrantes de medios e intenciones inciertos. Al promover su diálogo, describió cómo la afluencia de inmigrantes se vio restringida por los segmentos existentes del muro. Estaban demostrando ser eficaces a la hora de dar ventaja a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Estas narrativas se entrelazaron en el tapiz retórico para resaltar la necesidad de una mayor construcción de muros a través de la frontera. La condena subyacente por la entrada de Trump en la última hora de las elecciones presidenciales de 2016 fue impulsada por la creencia de que la inmigración no regulada representaba una amenaza significativa para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Esta era una amenaza que estaba decidido a abordar. Al reflexionar sobre su campaña de 2016, es palpable que la promesa de frenar la inmigración ilegal y la construcción de un muro fronterizo fuera la afirmación de Trump de su enfoque sensato hacia la gobernanza. Era su forma sólida de abordar las preocupaciones de su electorado y afirmar su comprensión de sus problemas. 4 años después de esos votos intransigentes, la segunda visita del presidente Trump a Arizona, marcada por un discurso profundamente conmovedor, subrayó la intensidad emocional que sustenta su misión. Su postura no fue menos enfática, y sus promesas resonaron con el mismo vigor, demostrando su compromiso con hacer que Estados Unidos vuelva a estar seguro, incluso después de la exclusión de último minuto de Joe Biden de la carrera electoral, lo que resultó en un cambio significativo en el panorama político. Trump se mantuvo inquebrantable en su compromiso de abordar la inmigración ilegal. Este implacable enfoque en un tema crítico, que reverberaba entre los votantes, sirvió para atraer la atención de manera más imponente sobre su campaña. Al concluir su discurso, Trump dejó a la multitud en un estado de fusión de resonancia cargada de emociones y esperanza ferviente. Los tenía esclavizados, animados por su promesa y aparentemente decididos a llevar este impulso emocional hacia las próximas elecciones. La reasignación de recursos del presupuesto de defensa, y la represión de categorías específicas de visas fueron algunas de las políticas económicas propuestas por Trump para financiar aún más la restricción del muro. Articuló estas medidas políticas como parte de un discurso más amplio sobre la salvaguardia de las fronteras de Estados Unidos y sus habitantes. Junto con su visión de una frontera segura, el expresidente destacó las razones económicas y humanitarias que respaldan sus medidas de aplicación. Citó el desempleo, la delincuencia y la presión sanitaria como algunos de los impactos tangibles de la inmigración descontrolada que motivaron las políticas restrictivas de su administración. 4 años después de que la maniobra de Joe Biden remodelara el terreno político de Arizona, Donald Trump comienza a prosperar en sus consecuencias. Su campaña, impulsada por una promesa revitalizada de combatir la inmigración ilegal renovando la construcción del muro fronterizo, cobra impulso frente a unas elecciones teóricamente desafiantes. Mientras el viento avivaba las palabras de despedida de Trump, el eco de su retórica retumbante persistió en los corazones y las mentes de la devota multitud de Arizona.
Ahora tenían un renovado sentido de propósito, una determinación compartida que mantendría su impulso sincronizado hasta el día de las elecciones. En estos tiempos esclarecedores, la implacable cruzada de Trump para restablecerse al frente de la gobernanza del país, utilizando la inmigración ilegal como pivote, ha resonado en los corazones y las mentes de numerosos ciudadanos. Si bien algunos continúan cuestionando los fundamentos éticos de su visión, no se puede negar que el fervor que rodea su misión sigue siendo innegablemente potente. El apasionado discurso de Trump marcó una confrontación de ideas muy esperada con un hombre cuya sombra sigue acechando sobre la esfera política. Al expresar con compromiso su propuesta para la construcción del muro, Trump se distanció de sus competidores, amplificando su identidad política y fortaleciendo su posición electoral. Cuando el sol comenzó a ponerse otro día en Arizona, el ferviente impacto del grito de guerra de Trump continuó ondeando entre la audaz multitud. Las esperanzas murmuradas de un futuro más brillante y seguro se mezclaron con el polvo levantado por los seguidores que se marchaban, cargando el aire con un optimismo implacable. Arizona, un estado que había influido significativamente en la dinámica electoral después de la salida de Joe Biden, parecía prometer un resurgimiento de Trump. Había extraído una avenida del desconsolado panorama político, pregonando la reanudación de la construcción del muro con renovado entusiasmo. Con eso, Trump concluyó su discurso, dejando un rastro de anticipación y resurgimiento del optimismo entre la audiencia. Descansando seguros en su fe eterna en él y su encanto voluble, estaban listos para afrontar la campaña electoral que siguió y, lo que es más importante, las urnas. La promesa de reconstruir, de restablecer una línea divisoria que ofreciera una solución lineal y tangible a un problema dispar e intangible, colgaba pesadamente en la conciencia colectiva de la multitud. Mientras el último olor del resonante discurso de Trump se dispersaba en el crepúsculo, el fervor de su promesa persistía en el aire de Arizona. Sin embargo, la intriga no terminó con los ecos desvanecidos de su discurso. El compromiso de llevar el proyecto a través proyectaba una larga sombra en el panorama político, enriqueciendo la solemnidad de ese momento con un profundo sentido de significado. Para Trump, el sentimiento que había animado la creación del muro se vio reforzado por el ardiente apoyo de la multitud de Arizona. Al salir del lugar, la multitud se dispersó, llevando consigo la resonancia instintiva del poderoso discurso de Trump. La noche de Arizona estuvo llena del potente revuelo del discurso político, mientras el Estado se preparaba para lo que serían las elecciones más críticas en su historia contemporánea. Observe este espacio mientras se desarrolla el drama de la estrategia política, las líneas entre la esperanza y el escepticismo se desdibujan, y los riesgos políticos en Arizona ascienden a altitudes sin precedentes. La creencia en erigir un muro a lo largo de la frontera con México sigue siendo una noción predominante anclada en el corazón del sueño americano. Cuando la noche llegó a su fin y las estrellas se congelaron en constelaciones, el eco del poderoso discurso de Trump pareció reverberar en toda la extensión. Quizás fue la voluntad colectiva de los electores ansiosos lo que provocó el eco, ya que imaginaron la realización del muro, y soñaron con un Estados Unidos más seguro y protegido. La resonancia del discurso de Trump continuó resonando a través del aliento de la noche de Arizona, los espacios que alguna vez fueron vacíos y ahora llenos de un ambiente cargado. Los ciudadanos se mantuvieron profundamente preparados, y su fervor fue una indicación del peso y la magnitud de las próximas elecciones. A medida que las luces de la ciudad se apagaban gradualmente, Arizona se quedó con algo más que los ecos residuales del ferviente discurso de Trump. Estaba plagado de una fe revitalizada, una mayor incertidumbre y el peso de una elección inminente que podría decidir el curso del futuro de la nación. A través de montañas y valles, ciudades y llanuras, la anticipación y determinación de la población de Arizona para las próximas elecciones eran inconfundibles. Este estado políticamente cargado era ahora aún más palpable, embellecido por el profundo discurso pronunciado por el antiguo presidente que buscó dar forma a la trayectoria de esta batalla crucial. A medida que avanzaba la noche, y el paisaje urbano se hundía en un sueño, el sentimiento abrumador que prevalecía en todos los rincones de Arizona parecía resonar bajo el velo de la luna espectral. Este era un estado donde los sueños se entrelazaban con la lógica y la anticipación acompañaba a la aprensión, fomentada por la evolución de las perspectivas políticas. La noche no mostró signos de disminuir, pero a medida que continuaba la vigilia del horizonte de Arizona, el trasfondo de la formidable campaña de Trump, y su promesa fundamental subrayaron el panorama político. Mañana era un nuevo día, una nueva oportunidad a la espera del comienzo de un nuevo capítulo en el viaje de la nación. Gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar al canal.